Bien, muy buenas tardes. Me da mucho contento darles la bienvenida a la presentación del libro de Francisco Pereira, Ver no es creer, sobre el rol de los conceptos en la experiencia, publicado por Editorial Gediza en México y Barcelona, el año 2021 o 2022, 2021. En esta presentación van a intervenir tres especialistas: el profesor Daniel Calpocas, el profesor Eduardo Molina y Roberto Rubio. Y al final, después de la presentación de los profesores, el autor nos va a decir algunas palabras. Voy a presentar muy brevemente a nuestro presentador, y para la redundancia, y también, aún más redundante, al autor. Daniel Calpocas es profesor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña actualmente como investigador independiente del CONICET y como profesor adjunto regular en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Daniel es un reconocido especialista en el ámbito de la epistemología y la filosofía de la mente contemporáneas. Para destacar algunas de sus más recientes publicaciones: Brandon on Perceptual Knowledge, en el Journal of Transcendental Philosophy del año 21, Perception as a Contentful Relation, en el European Journal of Philosophy del año 21, Perception as a Propositional Attitude, en teoría, y Two Versions of the Conceptual Content of Experience, el International Journal of Philosophical Studies, del año 20. Roberto Rubio, olvidé indicar que el profesor Calpocas es el que está segundo desde el extremo. Profesor Roberto Rubio, doctor en filosofía, director del Departamento de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado. Es especialista en fenomenología y hermenéutica. Ha hecho diversos trabajos y liderado diversas investigaciones en el campo de la fenomenología husserliana, incluyendo fenomenología de la percepción y de la imagen. Junto con Francisco Pereira han sido autores de un artículo que se titula Conjuntivismo, Disyuntivismo y Fenomenología Husserliana, que apareció el año 21 en la revista Tópicos. Eduardo Molina, que está al lado del autor, es doctor en filosofía y actual decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Alberto Hurtado. Es especialista en filosofía kantiana, en particular de la tercera crítica, y miembro de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española. También ha hecho trabajos en el ámbito de la fenomenología husserliana. En particular destaco su libro Husserl y la razón y la crítica de la razón lógica, sobre la desafiante lógica formal y trascendental de Husserl. Y por último, algunas palabras de presentación para el autor del libro que estamos presentando hoy, Francisco Pereira, quien es profesor asociado e investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, presidente de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica, ALFAM, que va a celebrar un encuentro importante dentro de muy poco, miembro del grupo de investigación Santiago Mind and Cognition Research Group de la Universidad Alberto Hurtado, e investigador asociado del grupo de neuroética de la Universidad Alberto Hurtado. Se ha especializado en filosofía de la mente, la filosofía de la percepción y el pensamiento del filósofo ilustrado escocés David Hume. No hace mucho, en 2019, publicó Ver o Alucinar, una mirada introductoria a la filosofía de la percepción, también por la editorial Gediza, México y Barcelona. Sin más, le voy a dar la palabra entonces al profesor Calpocas para que inicie la presentación del libro. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Gracias por la presentación. Quiero empezar agradeciéndole a Francisco la invitación a presentar su libro. Como suele suceder, con Francisco trabajamos temas muy parecidos o afines, o a veces incluso de los mismos temas. De modo que yo estaba especialmente interesado en el libro de Francisco.
Lo que voy a hacer acá brevemente es describir un poco el contenido del libro, enmarcarlo en los debates de filosofía de la mente y epistemología, y decir algunas cosas que tienen que ver con el contenido del libro para que se lleven una idea de qué va el libro, y por supuesto hacer una ponderación del texto. Desde los años 90 a esta parte, se ha desarrollado un debate en filosofía de la mente y en epistemología acerca de la naturaleza del contenido de la experiencia perceptiva. Más específicamente, el debate concierne a si el contenido de la experiencia es conceptual o no conceptual. Se trata sin duda de un tópico crucial, aunque sumamente difícil y técnico. La pregunta es, ¿tenemos que tener todos los conceptos relevantes para poder percibir algo? Por supuesto que uno puede carecer del concepto de diapasón, por ejemplo, o del concepto de color sepia, y no obstante ver un diapasón o ver el color sepia. La cuestión es si, careciendo de esos conceptos, uno puede ver algo como siendo un diapasón o ver algo como siendo sepia. Y acá entonces un grupo de filósofos sostiene que el contenido de la experiencia necesariamente tiene que ser de carácter conceptual, es decir, uno tiene que tener el concepto de diapasón o de sepia para ver algo como sepia o como un diapasón. Acá entran autores como John McDowell o Bill Breuer. Llamamos a estos filósofos conceptualistas, porque sostienen que el contenido es de naturaleza conceptual. Y en contraposición hay un grupo de filósofos, que son los no conceptualistas, que sostienen precisamente que uno no necesita tener los conceptos relevantes para que pueda percibir algo como sepia o como siendo un diapasón. Acá entran autores como, por ejemplo, Jared Evans, Dretske, Peacock, Heck, Cousins, Robert Hanna y muchos otros. La mayoría están de este lado. Francisco Pereira también. Entonces, para estos autores, el contenido de la experiencia es completamente no conceptual o al menos parcialmente no conceptual. Hay autores que precisamente reconocen que hay una dimensión del contenido de la experiencia que es conceptual. Entonces, el libro de Francisco versa precisamente sobre este debate. Él aborda el debate en un contexto un poco más amplio. Él se pregunta si el contenido de la experiencia es del mismo tipo que el contenido de la creencia. Se asume que el contenido de la creencia es de naturaleza conceptual y proposicional. Entonces, por medio de un examen detallado de los distintos argumentos que figuran en este debate, Francisco defiende la causa no conceptualista y concluye que, como dice el lema del libro, ver o, más en general, percibir no es creer. O dicho más específicamente, lo que sostiene Francisco en el libro es que el contenido de la experiencia no es del mismo tipo que el contenido de la creencia. No es entonces ni conceptual ni proposicional, al menos en cierto nivel. El libro de Francisco tiene varias virtudes que saltan inmediatamente a la vista. Para empezar, el libro está sin duda muy bien estructurado y está muy bien escrito, es claro. Eso para mí, tratándose de un tema tan técnico y difícil, es ya una virtud en sí mismo. No solo es accesible para el especialista o el filósofo profesional interesado en el tema, sino que cualquiera que esté interesado en el tema más o menos puede leerlo tranquilamente y ponerse al día acerca de cuál es la naturaleza del debate en cuestión. En segundo lugar,
Francisco es muy cuidadoso también en la reconstrucción de los argumentos. Con mucha frecuencia se toma el trabajo de explicitar cada una de las premisas y de evaluar si cada una de esas premisas es aceptable o está bien justificada. Incluso, a pesar de que Francisco adopta la causa no conceptualista, apela o reconstruye argumentos que no es claro que hayan sido explícitamente formulados en favor del conceptualismo, pero los considera igual como posibles argumentos en favor del conceptualismo, lo cual me parece que habla en favor de la calidad hermenéutica con que el libro aborda este debate. En tercer lugar, el libro apela y examina toda suerte de argumentos. Hay argumentos epistemológicos que se examinan en detalle, argumentos fenomenológicos, pero también argumentos que vienen o que están basados en cierta evidencia empírica, por ejemplo, argumentos que tienen que ver con la ceguera inatencional y la ceguera para el cambio. De modo que el libro cubre exhaustivamente la bibliografía sobre el tema y revela un envidiable conocimiento no solo de la literatura filosófica, sino de áreas empíricas afines como la psicología cognitiva y las neurociencias. Finalmente, me parece que el libro de Francisco es destacable porque no se limita simplemente a hacer una presentación de las tesis y los autores y los argumentos que están en juego, sino que a través de los 5 capítulos va elaborando una posición propia que concluye finalmente en la defensa de la tesis no conceptualista. Es decir, no es un libro que mapea simplemente el estado de la cuestión o que lo introduce a uno en el tema a debatir, sino que el libro defiende una tesis propia. Entonces, permítame contarles un poco la estructura del libro y algo muy brevemente de cada capítulo. La estructura del libro es la siguiente. En el primer capítulo, Francisco presenta distintas teorías del contenido que están en la literatura. Acá se examinan, por ejemplo, las proposiciones russellianas, los conjuntos de mundos posibles, proposiciones fregeanas, contenidos indéxicos, escénicos y múltiples. Todas cosas extraordinariamente complejas y abstrusas, pero están bien presentadas, digamos. El capítulo 2 discute 3 variedades de lo que Francisco llama acá el modelo doxástico, a saber, el modelo que trata de asimilar lo más posible las experiencias perceptivas a las creencias. El capítulo 3 examina con detalle lo que llama aquí el argumento epistemológico en favor del conceptualismo. El capítulo 4 aborda un conocido argumento en contra del conceptualismo, que es el argumento de la riqueza de la experiencia o del contenido de la experiencia. Ahora voy a decir algo sobre eso. Y el capítulo 5 aborda otro argumento bien conocido en contra del conceptualismo, que es el argumento de la fineza de Grant. También se examina el caso de las experiencias de sujetos no lingüísticos, como por ejemplo niños prelingüísticos y animales no humanos. Al cabo de este recorrido, como dije, Francisco, con un examen de todos estos argumentos, concluye que deberíamos abrazar la tesis no conceptualista, o alguna versión del no conceptualismo. Hay varias. Sospecho que sus favoritismos están con, pero es una sospecha, con la versión de Christopher Peacock, dada la relevancia que tiene la obra de Peacock en los últimos capítulos, sobre todo. Entonces, digo algo muy brevemente sobre cada capítulo. Tengo solo 50 páginas para cada capítulo. Después de presentar
en el capítulo 1 los distintos modelos del contenido, Francisco examina, como dije, 3 manifestaciones del modelo doxástico. Las 2 primeras dicen lo siguiente. Algunos dicen, las experiencias perceptivas no son más que creencias o un tipo de creencias, por ejemplo, creencias perceptivas. Y el otro modelo dice, las experiencias son disposiciones a creer. Entonces, acá, con razón, Francisco apela a distintos argumentos para desechar estas posiciones. Las experiencias no son, viene a decir el libro, ni creencias ni disposiciones a creer. El punto interesante viene con el tercer modelo, o la tercera variedad del modelo doxástico, que es justamente la posición de John McDowell, el principal defensor del conceptualismo. McDowell lo que sostiene es que si bien las experiencias perceptivas no son creencias, no se trata del mismo tipo de estado mental, sí sostiene que el contenido de las experiencias son del mismo tipo que el contenido de las creencias. A saber, son, digamos, de carácter conceptual y proposicional. Al menos, esto es lo que sostiene McDowell notoriamente en Mind and Word, hasta un artículo del 2007 en donde un poco se retracta. Siempre hay retractaciones en filosofía. Entonces, al analizar la posición de McDowell, Francisco caracteriza el conceptualismo perceptual que va a ser el blanco de los ataques en el resto del libro. Y él lo caracteriza al conceptualismo perceptual en estos términos. Dice que sostiene que en todos los casos el contenido de la experiencia perceptual contiene necesariamente conceptos que especifican a cabalidad cada uno de los elementos disponibles a nivel consciente durante la experiencia al mismo tiempo. Entonces, renglón seguido, habiendo definido, caracterizado el conceptualismo perceptual, Francisco se pregunta un poco, ¿por qué alguien querría sostener esto que, como él dice, es una posición aparentemente sumamente demandante? Bueno, acá Francisco detecta o identifica algunas motivaciones que él también discute para abrazar el conceptualismo. Por ejemplo, estas motivaciones van desde sostener que, o reconocer que las experiencias perceptivas tienen condiciones de corrección, son correctas cuando representan fielmente la realidad y no lo son en caso contrario. Motivaciones que tienen que ver con ciertas discusiones en filosofía de las ciencias, por ejemplo, cuando se señala que la observación siempre está cargada de teoría, esto podría a uno llevarlo rápidamente a pensar que la experiencia tiene contenido conceptual. Motivaciones fenomenológicas, por ejemplo, parece que experimentamos el mundo de algún modo ordenado, categorizado, o también motivaciones que tienen que ver con la percepción amodal, la percepción de la cara oculta de los objetos o aspectos ocultos de las cosas, o incluso también motivaciones que tienen que ver con la identificación perceptiva de particulares. Por ejemplo, identificar un pino o un limón. ¿Sí? Todas estas podrían ser motivaciones que nos lleven a uno a abrazar el conceptualismo perceptual. Bueno, después de detectar este tipo de motivaciones y de arrojar un manto de sospechas sobre estas motivaciones, la legitimidad de estas motivaciones, llegamos al punto, o a la sección 2.4 del libro, que es crucial porque allí se introduce una definición o caracterización del no conceptualismo. Los no conceptualistas sostienen que esta teoría nos permite explicar al menos 2 cosas. En primer lugar, nos permite explicar la adquisición de conceptos y las condiciones de posesión de los conceptos que hemos adquirido. La idea
parece ser que sobre la base de una percepción no conceptual de las cosas, podemos aprender a introducir los conceptos que se refieren a esas cosas percibidas. Y en segundo lugar, como en la teoría de Peacock, se puede sostener que la experiencia no conceptual es una condición para tener conceptos. El ver, por ejemplo, que algo es rojo es una condición para tener el concepto de rojo y predicar rojo de aquello que percibimos. Entonces, los no conceptualistas piensan que uno puede tener una experiencia de algo, como ese algo que es, aun cuando uno no tenga los conceptos necesarios para pensar en ese algo que está percibiendo, o no tenga los conceptos para especificar ese contenido. La idea es que, según Francisco, los no conceptualistas sostienen que un ítem cualquiera, puede ser un color, un objeto, un sonido, puede ser un elemento constitutivo de una experiencia consciente, aun cuando el sujeto carezca de los recursos conceptuales para pensar o especificar ese contenido. Desde luego, alguien podría después adquirir el concepto que especifique el contenido de la experiencia, pero no es necesario que lo posea para tener la experiencia que tiene. ¿Sí? Es decir, yo podría seguir, el contenido de mi experiencia podría ser todavía no conceptual, aun cuando yo haya adquirido los conceptos que especifican el contenido de mi experiencia. Un poco más técnicamente, lo que dice Francisco es que el no conceptualismo de contenido sostiene que un sujeto S cualquiera puede tener una experiencia E con el contenido no conceptual P, si y solo si P no está completamente constituido por conceptos, y S, el sujeto, no tiene los conceptos que se requieren para la caracterización canónica de P. Entonces, habiendo en el capítulo 2 caracterizado el conceptualismo perceptual y el no conceptualismo, en el capítulo 3 el libro examina el principal argumento que hay para defender la causa conceptualista, y es el argumento que llama Francisco el argumento epistemológico, que aparece naturalmente en Mind and Word de John McDowell. El argumento dice más o menos así, el argumento de McDowell: las experiencias tienen que tener contenido conceptual, porque de otro modo no podrían ser razones que justifiquen lo que creemos o que juzgamos. Y que las experiencias justifiquen a nuestros juicios y creencias es fundamental porque, dice McDowell, de otro modo no podríamos entender cómo el pensamiento puede versar acerca de la realidad, puede referirse a la realidad. Entonces, este es el argumento por el cual McDowell justifica que es un argumento epistemológico, por el cual McDowell sostiene que el contenido de la experiencia tiene que ser conceptual. ¿Cómo se supone que las experiencias justifican a las creencias? Bueno, Bill Breuer, que es el otro conceptualista, algunas expresiones de Breuer sugieren que ese modelo es inferencial, como si las experiencias proveyeran de premisas a partir de las cuales nosotros extraemos un juicio como conclusión. McDowell piensa algo diferente. McDowell piensa que esa transición entre experiencia y creencia es de naturaleza no inferencial. Por ejemplo, ver que P es una razón para creer que P. Ver que el vaso es blanco es una razón para creer que el vaso es blanco. Y acá esta transición, dice McDowell, no es inferencial. Pero cualquiera sea la naturaleza de la justificación, ya sea inferencial o no inferencial, hay una pregunta que se hace Francisco que es absolutamente pertinente. Porque, como señala Francisco, este modelo, que es un modelo epistemológico internista, es demasiado demandante. No solo exige que el sujeto sea consciente de la razón
que justifica su creencia, sino que sea consciente de esa razón, en cuanto tal. Entonces, no solo tengo que saber que ver rojos me justifica a creer que algo es rojo, sino que tengo que saber que el ver rojo es una razón, en cuanto tal, para juzgar que es rojo. Y esto, desde luego, puede ser debatible, porque rápidamente nos conduce a negarle a sujetos epistémicos poco sofisticados, como niños prelingüísticos y animales no humanos, que tengan razones o justificación para sus creencias. Cuanto más altos son los requisitos para estar justificado, más rápido la ligan los de abajo. Entonces, por supuesto que McDowell estaría de acuerdo con esto. Me parece que no tiene hijos, así que no piensa mucho en esos temas. Pero creo que tenía un gato. No sé por qué. Bueno, pero no estaría en desacuerdo con estas consecuencias. Pero entonces podría aceptar él que no. Bueno, los animales no humanos y los niños prelingüísticos no tienen razones para sus creencias. Pero acá Francisco hace notar algo que me parece que es muy importante. Uno puede distinguir entre la capacidad para justificar una creencia y lo puede distinguir esto del hecho de estar justificado. La capacidad para justificar una creencia es la capacidad lingüística de ofrecer razones en cuanto tales en el seno de lo que Seller llamaba el espacio lógico. Me preguntan por qué creo que P, y yo digo, bueno, mis razones son esta y esta. Esto es una cosa y por supuesto es sumamente demandante. Pero eso hay que distinguirlo, sugiere Francisco, del hecho de estar justificado. Yo puedo estar justificado en creer que P, porque veo que P, aun cuando no sea capaz de justificar en el juego de dar y pedir razón. ¿Por qué creo que P? Esa es otra capacidad mucho más sofisticada. Entonces, pasar por alto esta distinción puede llevar a resultados contraintuitivos acerca de las capacidades epistémicas de sujetos no lingüísticos. ¿Sí? Los capítulos 4 y 5 se ocupan de dos argumentos bien importantes en contra del conceptualismo. El capítulo 4, como dije, se ocupa del argumento de la riqueza del contenido de la experiencia. El argumento rápidamente dice así: al menos algunas experiencias son tan ricas informacionalmente hablando que es muy posible que el sujeto que tiene esas experiencias no tenga los recursos conceptuales para especificar en cada uno de los detalles que aparecen en esas experiencias. ¿Sí? Entonces, si la riqueza del contenido de la experiencia sobrepasa la riqueza, digamos, conceptual, se sigue de allí que al menos alguna dimensión del contenido de la experiencia tiene que ser de naturaleza no conceptual. Acá Francisco, en un ejercicio de caridad hermenéutica, examina algunas réplicas que podría tener el conceptualista. Y una de las réplicas que examina es esta. El conceptualista podría decir que la famosa riqueza de la experiencia es simplemente un mito, que no existe esa riqueza en la experiencia. Podría decir que en realidad el carácter representacional consciente de la experiencia es una función de la atención, que simplemente nos representamos conscientemente aquello a lo que prestamos atención, y todo lo demás nos pasa desapercibido. El conceptualista podría aducir algunos experimentos en su favor, los argumentos bien conocidos o experimentos de ceguera inatencional y ceguera al cambio, en donde las personas son incapaces de reportar ciertas cosas que pasan adelante de sus ojos simplemente porque no le prestaron atención. Entonces, munido de estos experimentos, el conceptualista podría decir: es un mito la riqueza experiencial, el contenido representacional de la experiencia depende de aquello a lo que le prestamos atención. Acá Francisco, entonces,
trata de replicar a este argumento, aduciendo otros experimentos también empíricos y sugiriendo que vemos y nos representamos conscientemente muchas más cosas que aquellas a las que le prestamos atención. Es decir, nos representamos más cosas que aquellas que podemos describir, reportar o recordar. Es decir, nuestra capacidad de representarnos conscientemente las cosas excede nuestras capacidades de percatación, si yo lo entendí bien. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que suceda esto? Si yo lo entiendo bien en este punto a Francisco, lo que está sugiriendo es que podemos ser conscientes de objetos de este modo, aunque no nos percatemos del objeto como tal, como el objeto que es. Y supongo que los fenomenólogos, o algunos fenomenólogos, podrían estar de acuerdo. ¿Sí? Entonces, dada esta posibilidad, digamos, lo que está sugiriendo acá Francisco es que nos representamos en verdad, conscientemente, más cosas que aquellas que atendemos conscientemente. De modo que la conclusión que se extrae de acá es que si el contenido conceptual de la experiencia se restringe en función de la atención, el hecho de que representemos conscientemente objetos sin prestarles atención sugiere que ese contenido ha de ser de carácter no conceptual. El libro cierra en el capítulo 5 con el argumento de la fineza de Gram. El argumento tiene su origen en una observación casual de Gareth Evans y sugiere que somos capaces de discriminar perceptivamente más cosas que las que podemos discriminar conceptualmente. Por ejemplo, somos capaces de discriminar perceptualmente muchos más matices de cualquier color, por ejemplo, aunque no contemos con los conceptos específicos para representarlos. Por ejemplo, somos capaces de discriminar perceptualmente entre rojo 19 y rojo 22, aunque tenemos simplemente el concepto de rojo, ¿sí?, que no corta tan finamente como rojo 19 y rojo 22, que podemos discriminar perceptualmente. Entonces, otra vez, si la percepción discrimina más finamente que nuestras capacidades conceptuales, parece que la percepción se escapa a nuestro repertorio conceptual y tiene que ser entonces no conceptual. El argumento se aplica no solo a la visión, sino también a sonidos, sabores y ese tipo de cosas. Aunque es más difícil hablar de vino 19 distinguido de vino 22, eso es más raro, pero se supone que se aplica a todos los sentidos. Como se sabe, McDowell tiene un argumento para replicar. El argumento de McDowell se basa en conceptos demostrativos. La idea de McDowell es que siempre adelante de un cierto tono de cualquier color, cuando uno lo está viendo, uno puede introducir un concepto demostrativo y decir ese tono de color, ese tono de rojo o ese matiz de tal color. Y con ese demostrativo uno conceptualiza esa experiencia y ese color que está bien. Acá el esencial es que la muestra del tono esté presente a los sentidos. Y para que esto sea una genuina capacidad conceptual, dice McDowell, tiene que ser una capacidad recognoscitiva. Yo tengo que, después de la experiencia original en la que introduje el demostrativo, ese tono o ese matiz de tal o cual color, yo tengo que poder ser capaz de reidentificar ese matiz en sucesivas instancias, por más corto que en el tiempo estén esas posteriores experiencias, ¿sí?, para que sea una genuina capacidad conceptual y recognitiva. Esto es algo que lo acepta el mismo McDowell. Entonces, acá la dificultad que plantea Francisco
viene de la mano de la siguiente pregunta. ¿Y cuánto tiempo tiene que perdurar en uno esta capacidad para contar como una genuina capacidad recognitiva y conceptual? Porque la sospecha es que si es demasiado breve, entonces no es una genuina capacidad conceptual ni una genuina capacidad recognitiva. Supongamos, por ejemplo, que voy a retocar un poquito el ejemplo de Francisco. Supongamos que yo quiero pintar algunas paredes de mi casa. Necesitan pintura ese tiempo y bueno, hemos tomado la decisión. Voy a la pinturería y me dan una paleta con muchos colores y yo empiezo a mirar y hay gris 19, gris 20, gris 21 y yo entonces en un momento dado digo, el que estoy buscando es este. Quiero este tono de gris. Pongamos por caso gris 19. Entonces le digo a la persona de la pintura, quiero este es el color que estoy buscando. Gris 19. Ahí estoy haciendo lo que nos pide Macao. Estoy diciendo este tono de gris. Adelante de la muestra del gris que es relevante. ¿Sí? Ahora supongamos que en el interín se me cae la paleta. Soy un poco torpe. Cuando la levanto, miro de nuevo. Entonces digo, ¿y ahora? Supongamos que lo más factible que pueda suceder es que yo no sea capaz ahora de hacer lo que hice hace 30 segundos. Identificar un gris o un tono de gris en particular. Supongamos que ahora yo, si bien puedo discriminar los distintos tonos de grises del 19, el 20, el 21, ya no logro identificar exactamente el mismo tono de gris que le había enseñado a la persona para comprar. ¿Qué diríamos en un caso así? Que es absolutamente plausible. Y bueno, lo que dice Francisco es, si yo no soy capaz de reidentificar el mismo tono de gris, siquiera en presencia del tono de gris, 30 segundos después de que acabo de señalarlo, entonces esta no puede ser una genuina capacidad recognitiva y por lo tanto no puede ser una genuina capacidad conceptual. A pesar de que, no obstante, sigo teniendo la capacidad de discriminar conceptualmente los distintos tonos de gris. Se sigue que las capacidades de discriminación exceden o son más finas que mis capacidades recognitivas y por tanto que mis capacidades conceptuales. ¿Sí? Otra vez, esto habla en favor del no conceptualismo. El capítulo cierra examinando algunos aspectos de la teoría de Peikoff y la pregunta de si podríamos pensar que alguna criatura que no tenga ningún concepto puede tener experiencias con contenido no conceptual. En fin, como habrán advertido, Francisco aborda el debate entre conceptualistas y no conceptualistas con un profundo conocimiento de la bibliografía. El libro está repleto de argumentos que son analizados y evaluados concienzudamente. Lo más importante quizás, tanto si uno comparte la tesis del libro como si no, es que el libro sirve para aclarar lo que está en juego en ese debate y constituye para los que estén interesados un estímulo para seguir reflexionando. Ese ha sido mi caso, precisamente. Hacer avanzar la investigación es un mérito importante que el libro de Francisco alcanza con creces. En cualquier caso, a mí me parece que el libro está destinado a ser un punto de referencia ineludible para aquellos que, al menos dentro del contexto de la filosofía hispana, decidan adentrarse en este debate tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Eduardo, adelante. Muchas gracias. Voy a leer un breve texto, ¿cierto? Que les pido entender más como una conversación sobre ciertos temas que nos interesan en común con Francisco, entonces les pido disculpas ahí por cierto tecnicismo que puede haber en algunas partes, aunque gracias
la exposición ahora de Daniel, ¿no es cierto?, espero que se haya entendido, ¿no es cierto?, sin duda a mí me aclaró por lo menos varios puntos. Pero tuve una conversación, pongámoslo así, ¿no es cierto?, como un especialista contemporáneo en filosofía de la percepción, de analítica, etcétera, digamos, ¿cierto?, y él me pide a mí como kantiano que venga a ver qué hago yo con esto, entonces me pide algo así como comentarios trascendentales, me dijo alguna vez, ¿no? No tiene nada de trascendentales, pero ¿cierto? Algo le quiero decir a Francisco a propósito de un texto que en realidad es muy entretenido, no quiero repetir todas las cosas que dijo ya Daniel, digamos, ¿cierto? Pero la verdad que es un libro bien fascinante, absolutamente entretenido, se lee de comienzo a fin, ¿cierto?, con mucha pasión, porque es muy notable como Francisco, siendo un enemigo declarado del conceptualismo, lo presenta y le da la oportunidad, ¿cierto?, de argumentar por todos los lados posibles. Entonces está, en fin, bien interesante. Voy a leer entonces algo sobre él. En su libro Ver no es creer, Francisco Pereira busca mostrar que el contenido de la percepción visual no es completamente proposicional ni conceptual. Se trataría a primera vista de una posición no conceptualista moderada del contenido, porque no ataca de manera directa la dimensión estrictamente epistémica de la tesis de McDowell, es decir, nuestro modo de caracterizar o describir conceptualmente un contenido perceptual como base de nuestras creencias, sino más específicamente la dimensión metafísica o ontológica, esto es, el paso de la afirmación anterior a esta otra, que los contenidos perceptuales mismos están constituidos por conceptos. Sería esa la tesis ontológica más fuerte que le interesa destacar a Francisco. Sin embargo, creo que el autor va más allá de sostener este no conceptualismo moderado en varias partes de su libro. Por ejemplo, en la página 107, siguiendo a Hobbes, Pereira va a criticar dos supuestos del conceptualismo que me interesa destacar, que como cuando Francisco toma cierta distancia y hace algunos comentarios, a mi juicio, como pensador, digamos, cierto, independiente. Entonces me interesa destacarlos. Primero, primer supuesto que destaca el Francisco del conceptualismo, dice que el conceptualismo, parte de una cuestionable idea de que lo meramente sensible o perceptivo sería un dominio primitivo, caótico y no articulado, y que por tanto no haría explicable el rol de la sensibilidad o de la percepción en nuestra formación y justificación de creencias. Dicho de otro modo, el conceptualista partiría de una caracterización tan radical y pobre de lo dado en la percepción sensible que no es extraño que rápidamente quiera abandonar esa idea como si se tratara de un mito, este mito de lo dado que comentaba recién Daniel. Segundo, sigue el autor, el no conceptualista acepta demasiado rápido el supuesto doxástico que nos dice que el percibir es en el fondo una forma de concebir o juzgar que tal y tal es el caso. Como señala Francisco, apoyándose esta vez en el Lobontín, hay aquí una forma de intelectualismo que tiende a ser omnipresente el dominio de las razones y a desechar todo elemento no intelectual como irrelevante, sin darse el tiempo de estudiar más en detalle otras variantes posibles para entender la relación entre el juicio y la experiencia perceptiva. Si no me equivoco en mi interpretación, el autor del libro quiere o quisiera en el fondo cuestionar ambos supuestos, ¿cierto? El libro no tiene esta destinación expresa, digamos, ¿cierto?, pero algo hace en esa línea. En lo que sigue me voy a concentrar especialmente en el capítulo 3 del libro, donde se analiza el argumento epistemológico de McDowell en favor del conceptualismo, porque es ahí donde McDowell se apoya justamente en Kant y donde Francisco me pide este tipo de comentarios. ¿Cierto? Entonces, brevemente voy a analizar estas fuentes supuestamente kantianas del conceptualismo y lo que yo llamaría el aspecto no conceptualista de Kant, que falta aquí, ¿cierto?, sobre todo en el primer McDowell. McDowell, tanto en su versión clásica de Mente y Mundo como en sus nuevas versiones, va a rescatar el concepto kantiano de experiencia y una noción de conocimiento empírico que enfatiza especialmente la dependencia epistémica de las intuiciones respecto de los conceptos. Esta es la cita en la que suelen recurrir McDowell, los conceptualistas, para entender este concepto de experiencia y esta dependencia o complementariedad, diría yo, entre, dicho kantianamente, sensibilidad y entendimiento, ¿cierto? Dicho en estos términos, entre percepción y en fin, digamos, ¿cierto?, y conceptualización. Si llamamos sensibilidad a la receptividad de nuestra mente para recibir representaciones en la medida en que de alguna manera es afectada,
Entonces, en cambio, la facultad de producir ella misma representaciones, con la espontaneidad del conocimiento, es el entendimiento. Es propio de nuestra naturaleza el que la intuición nunca puede ser sino sensible, es decir, solo contiene la manera como somos afectados por los objetos. Por el contrario, la facultad de pensar el objeto de la intuición sensible es el entendimiento. Ninguna de estas propiedades ha de preferirse a la otra. Sin sensibilidad no nos sería dado objeto alguno, y sin entendimiento ninguno sería pensado. Y aquí viene la parte de la cita, ¿cierto?, que en la que se basa McDowell, ¿cierto?, y también la interpretación que hace Francisco. Pensamientos sin contenido son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas, ¿cierto?, la famosa afirmación ahí kantiana que hay que ver cómo entenderla. ¿Qué quiere decir que la intuición sin conceptos sea ciega? Para el McDowell clásico, esto quiere decir que, cito, en todos los casos el contenido de una experiencia perceptiva está necesariamente constituido por conceptos que especifican a cabalidad cada uno de los elementos disponibles a nivel consciente durante la experiencia de modo simultáneo. Esto es lo que explica Francisco y lo que expone en este tercer capítulo. Dicho en términos simples, la experiencia perceptiva no poseería un contenido propio, no se dirigiría a objetos propiamente hablando, ¿no es cierto? No tendría una referencia a cosas, ítems o como se diga. Estoy siendo estricto con el uso de la palabra objeto acá. Pero esto es bastante cuestionable en términos del sistema kantiano y, como destaca Francisco, también desde una perspectiva más atenta a las relaciones del juicio y la experiencia. Yo lo diría de este modo. Para Kant, las intuiciones sí nos dan un contacto con lo dado. Son de hecho nuestro contacto con lo dado, con los particulares o ítems sensibles que se nos presentan en coordenadas espaciales y temporales. Solo que, como se sabe, para que este contenido perceptivo se transforme en un contenido epistemológico, debe a su vez ser pensado. Esto es muy cierto, rápidamente, la teoría de la síntesis. Lo que defiendo aquí es la tesis de origen kantiano de lo llamaría así, la independencia metafísica de la intuición, del contenido de la intuición, respecto del concepto, del contenido, del conocimiento. De hecho, justo después del pasaje recién citado, dice Kant, es tan necesario hacer sensibles sus conceptos, es decir, añadirles el objeto en la intuición, como hacer inteligibles sus intuiciones, es decir, llevarlas a conceptos. Y este es el punto, digamos, cierto, más interesante desde el punto de vista kantiano, como llevo no solo bajo conceptos, sino a conceptos. Allá hay una discusión importante, ¿cierto? Pero es cómo nosotros conceptualizamos ese material sensible, si tú quieres, digamos, ¿cierto? Yo creo que ahí hay buenas pistas que no, hasta donde yo sé, que esto no trabaja McDowell. El propio McDowell, en su nueva versión, nos recuerda a Francisco, va a corregir su primera visión y sostendrá en este sentido que el contenido de la experiencia no es un contenido proposicional, sino un contenido intuitivo, apelando nuevamente a Kant, ciertos pasajes como lo que les leí. Contenido intuitivo que no sería articulado y que debe ser distinguido del contenido discursivo de los juicios o creencias que formamos sobre la base de nuestras experiencias sensibles, que sí es articulado y proposicional. Francisco reconoce que esta nueva propuesta de McDowell, más básica y menos intelectualista, logra hacerse cargo de ciertos problemas precisos respecto de factores contextuales, por ejemplo, y criterios ocasionales que afectan o pueden afectar las representaciones proposicionales que nos hacemos del mundo de la experiencia. En este sentido, dice el autor, lo cito, McDowell niega que el contenido de la experiencia sea proposicional y que de hecho no tiene por qué incluir todos los conceptos que conforman el contenido proposicional del conocimiento que un sujeto puede adquirir sobre la base de una experiencia. Sin embargo, McDowell nos recuerda que no todos los conceptos que figuran en el contenido proposicional del conocimiento pueden ser excluidos, en particular las capacidades conceptuales asociadas con los conceptos de sensibles propios y comunes. Y otra vez hay un tecnicismo, me interesa aquí más bien la estrategia, ¿cierto? El modo de trabajar McDowell, ¿cierto?, con este punto. McDowell sostiene entonces de manera algoritmática que el contenido intuitivo es todo conceptual en este sentido. Estoy citando. Está en la intuición en una forma tal que uno podría hacer que ese mismo contenido figure en la actividad discursiva. Entonces, esa identificación entre los dos, ¿cierto?, entre el contenido de una y otra es lo que produce sospechas. Y afirma que
sigo citando a McDowell, del 2008, es correcto decir que el contenido unificado en las intuiciones es de la misma clase que el contenido unificado en los juicios. Esto es contenido conceptual, ¿cierto? Y entonces, en fin, me parece que está bien graficado ahí en el texto de Francisco que hay un paso por parte de McDowell en el reconocimiento de este contenido de la percepción, digamos, ¿cierto? Pero sigue siendo un conceptualista bastante demandante. A juicio de McDowell, el contenido intuitivo de la experiencia, aunque no sea articulado y menos aún proposicional, sería sin embargo conceptual porque nuevamente recurre McDowell a Kant, en fin, algo que les quiero comentar ahora, ¿cierto? Esta es la última cita de Kant que les pongo, ¿cierto? Dice Kant: la misma función que da unidad a las diversas representaciones en un juicio, le da también unidad a la mera síntesis de diversas representaciones en una intuición. Función que expresada de manera universal se llama el concepto puro del entendimiento. Y este es, si no me equivoco, el gesto kantiano a la McDowell, ¿cierto? Es decir, reconocemos entonces que hay un contenido intuitivo, ¿cierto? Que tiene que ser elaborado, etcétera, digamos, ¿cierto? Desde el punto de vista del entendimiento como posterior, pero ese mismo contenido intuitivo en el fondo depende de la unidad que le otorga la percepción trascendental, etcétera, como quiera llamarlo uno, digamos, ¿cierto? Pero como sea, de una unificación activa que es conceptual, ¿cierto? En algún sentido. Creo que la explicación que da McDowell resuelve en parte la confusión anterior, en la medida que va a reconocer cierta independencia de la intuición respecto de los conceptos. Pero queda claro también que en su nueva postura sigue habiendo un privilegio de la actividad intelectual, esto es, su lectura de lo que yo llamaría la complementariedad entre sensibilidad y entendimiento, sigue cargando los dados a la síntesis intelectual y no parece haber lugar para reconocer al menos cierta autonomía del contenido perceptivo. Habría entonces una dependencia más bien asimétrica, ¿cierto?, entre ambas. En resumen, yo marcaría 3 puntos sobre el conceptualismo de McDowell y cómo puedo seguir entonces la visión que tiene Francisco, pero desde una perspectiva más kantiana. Diría con Francisco que el nuevo McDowell da un paso para reconocer la independencia metafísica, o también se ha llamado, ¿cierto?, la heterogeneidad entre intuiciones y entre contenido intuitivo, ¿cierto?, y contenido conceptual. Segundo, yo sí marcaría el hecho de que McDowell enfatiza en las dos versiones la dependencia epistémica entre intuición y concepto, y esto siempre en favor del dominio conceptual. Entonces me parece que en su segunda versión, aun cuando aparenta acercarse a un nivel como el que aquí te parece más atractivo, sigue habiendo una dependencia respecto del aparataje conceptual. Y tercero, me parece que McDowell, al hacer esto, olvida o presta poca atención a la protoarticulación, concepto mío, ¿no?, protoarticulación espacio-temporal del contenido intuitivo. Para Kant este punto es relevante, porque, visto muy simple y brevemente, espacio y tiempo aportan una estructura básica que no es de origen intelectual y que, sin embargo, permite para Kant una suerte de protoorganización, una sinopsis de lo que aparece en nuestro entorno, y que hace posible, por ejemplo, distinguir entre el lado izquierdo y el derecho de manera no conceptual, lo dice expresamente Kant, ¿no es cierto?, como ha destacado, por ejemplo, Robert Hanna cuando se introduce en esta discusión con el aparataje kantiano. Pienso que observaciones como esta muestran que no es obvio poner a Kant siempre en la fila de los conceptualistas. Y esto lo digo no solo por un afán exegético, sino porque hay algunas observaciones rescatables de Kant a la hora de desarrollar una filosofía de la percepción, etcétera, ¿cierto?, sobre el rol de los conceptos. Y un comentario final, ¿cierto? Decía al inicio que, a juicio del autor de Ver no es creer, el no conceptualista acepta demasiado rápido el supuesto doxástico que nos dice que el percibir es en el fondo una forma de concebir o juzgar que tal y tal es el caso. Y que podía verse en esto, afirmaba Francisco, una forma de intelectualismo que tiende a ser omnipresente el dominio de las razones y a desechar todo elemento no intelectual como irrelevante. Y aquí estoy cargando un poco la posición de Francisco también porque lo conozco, ¿cierto? Creo que esta crítica, no completamente desarrollada por el autor, pero bastante clara en algunas frases y alusiones al naturalismo, a la filosofía más natural de origen naturalista, ¿cierto?, al papel de la evolución en la gestación de nuestra percepción y de nuestro conocimiento y de los conceptos,
por ejemplo, lo podría llevar a afirmar, como hizo Jonathan Swift en una famosa carta a Alexander Pope de 1725, que el ser humano no debería definirse como un animal rationale, sino más bien como rationis capax, esto es, capaz de razón. Reconociendo con esto que el mundo y nosotros mismos no somos hechura de la razón y que el dominio sensible, perceptivo, es al menos en varios aspectos irreductible al dominio del concepto. Muchas gracias. Agradezco a Francisco por invitarme a participar en la presentación de su nuevo libro. Es una gran alegría ser parte del lanzamiento de este segundo libro, Ver no es creer, que viene a continuación de Ver o alucinar, publicado también en Génesis. Posteriormente voy a volver sobre esta conexión entre los dos textos. Ver no es creer es, a mi parecer, una fina introducción. Pero no es la introducción a la filosofía de la percepción en su conjunto, como era el caso del libro anterior, sino a un asunto en particular, a saber, el rol de los conceptos en la percepción visual. De allí precisamente su subtítulo. El modelo doxástico de la percepción visual y el debate entre las propuestas conceptualistas y no conceptualistas constituyen el campo temático en el cual somos introducidos y por el cual transitamos al leer el texto. El texto cumple a cabalidad con los estándares de una introducción. Su articulación es clara, el lenguaje es riguroso y preciso. Esto ya fue dicho por Daniel. Asimismo, una escritura fluida y elegante nos introduce en los principales debates, exponiendo argumentaciones y contraargumentaciones, sacando a la luz motivaciones temáticas y ofreciendo ejemplos. Ahora bien, quisiera enfatizar lo siguiente. Al reconstruir y presentar los planteos y debates, el texto ofrece algo más. Se trata de lo que yo llamaría una introducción autoral. Hay dos aspectos que deseo destacar en relación con ello. Por una parte, la estructuración del campo de discusión que ofrece el texto, y por otra, el hecho de que el texto elabora una propuesta crítica. Con respecto a la estructuración del debate y de los planteos en juego, quisiera poner de relieve la siguiente operación. Antes de abordar la discusión entre planteos conceptualistas y no conceptualistas de la percepción, Francisco se aboca a problematizar el modelo doxástico. Cito. Antes de abordar de manera específica la discusión en torno al contenido de estos estados mentales, conceptual o no conceptual, es importante que evaluemos críticamente si esta intuición, según la cual ver es creer, tiene algún fundamento. Es decir, es fundamental que nos preguntemos en primera instancia hasta qué punto una experiencia perceptual, como clase de estado mental, puede efectivamente analizarse desde una perspectiva estrictamente doxal. Por ello nos preguntaremos si las experiencias perceptuales son efectivamente estados de la misma clase mental que las creencias, o al menos si pueden analizarse en términos de disposiciones para creer que tal y tal es el caso. Fin de la cita, página 77. El segundo elemento donde se advierte el carácter autoral de esta introducción es el planteo crítico que funciona como eje para todo el texto. En la cita que acabo de leer, esto se expone claramente. La pregunta crítica a la que nos invita Francisco es esta. Ver, ¿es creer? ¿Really? El así llamado modelo doxástico respecto a la percepción visual es analizado críticamente, esto es, considerado con vistas a sus alcances y limitaciones. Como el título del libro lo indica, ver no es creer, hay una clara toma de posición de Francisco al respecto. Permítanme ofrecer otra cita. Dice el texto, la ortodoxia en el ámbito de la filosofía analítica ha privilegiado erróneamente, a mi juicio, dice Francisco, una comprensión doxástica de las experiencias perceptuales qua actitudes proposicionales con una estructura análoga a la de otros estados mentales como las creencias o los deseos. Fin de la cita, página 17. En atención al tiempo limitado de esta presentación, quisiera concentrarme solamente en una línea argumentativa del texto. Esta puede formularse del siguiente modo. Ver no es creer porque solemos ver a pesar de lo que creemos. O dicho de otro modo, ver no es creer
porque nuestras creencias no nos impiden seguir viendo como vemos. Se trata de una línea de argumentación contra el modelo doxástico a la que pertenecen el argumento de la impenetrabilidad cognitiva de la experiencia visual o argumento de la persistencia de la ilusión, y también lo que podríamos llamar el argumento de la inmunidad de la percepción visual respecto a factores determinantes de la creencia. Sí, dice Francisco, es precisamente esta inmunidad que poseen las percepciones frente a aquellos factores que normalmente afectan a los estados doxásticos como la creencia, la que nos permite vislumbrar la posibilidad de percibir sin creer. Página 80. Y otra cita. El fenómeno de la persistencia de las ilusiones, impenetrabilidad cognitiva de la experiencia, nos permite ilustrar que el tipo de relaciones que normalmente pensamos caracterizan a las creencias no son aplicables para el caso de las experiencias y sus contenidos. Estas últimas no parecen estar constreñidas holísticamente de la forma en que sí lo están las creencias. Asimismo, ilustran la posibilidad de ver sin creer, lo cual nos permite al menos cuestionar cualquier modelo doxástico radical que intente identificar abiertamente el tener una experiencia con el tener o adquirir una creencia. Fin de la cita, página 82. Esta línea argumentativa es especialmente interesante porque no marca meramente una diferencia entre creencias y experiencias perceptuales, sino que plantea un contraste. Frente a la corregibilidad de las creencias y a su restricción holística, se enfatiza el carácter irrestricto de las percepciones y su inmunidad frente a posibles correcciones motivadas por creencias. Este contraste es presentado también en términos de persistencia, y yo añadiría obstinación o porfía, de las experiencias perceptuales frente a las creencias. Así, por ejemplo, a pesar de que creo con evidencia suficiente que la varilla en el agua está entera, la sigo viendo cortada. Permítanme intentar precisar esta relación entre creencias y percepciones que acabo de caracterizar como contraste. Se trata, a mi juicio, de una relación como la que, según la gramática, expresan los concesivos. Aunque, pese a que, a pesar de. Es decir, a pesar de lo que creo, veo esto. No se trata de una negación por la cual la percepción invalide la creencia, pero tampoco la creencia obstruye, inhibe o corrige a la percepción disidente, por así decirlo. La percepción no viene a negar a la creencia, pero tampoco se deja corregir por eso. Ahora bien, profundizar en esta relación nos conduciría a una discusión fundamental acerca de la distinción entre percepción en cuanto percepción verídica e ilusión. Cabe preguntar lo siguiente: ¿las percepciones disidentes o incorregibles merecen ser llamadas percepciones? ¿No correspondería caracterizarlas como ilusiones? Una pista en esta dirección la aporta el hecho de que se suele hablar del argumento de la persistencia de la ilusión y no de la persistencia de la percepción. Con todo, me parece que el título del libro Ver no es creer no pretende afirmar meramente que las ilusiones visuales no son creencias, sino que apunta a que las percepciones visuales no son creencias. Así, si consideramos los dos libros recientes de Francisco, Ver o alucinar y Ver no es creer, podríamos aventurar que su investigación nos lleva a pensar el peculiar estatus de las percepciones visuales, las cuales no son del orden de las ilusiones, pero tampoco son equivalentes a las creencias. Dejo este punto para eventuales diálogos y conversaciones durante el vino de mar. Otro aspecto que deseo señalar es el siguiente. La afirmación de la relación ya indicada entre percepción y creencia tiene repercusiones no solo para la discusión epistemológica, sino también para los compromisos y presupuestos metafísicos del modelo doxástico, particularmente claro en el caso del conceptualismo. Siguiendo a Francisco, podemos considerar que, cito, el conceptualismo, tal como lo plantean McDowell y otros exponentes, es una tesis metafísica fuerte que va más allá de los compromisos epistémicos vinculados a una caracterización. Fin de la cita, página 96. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que el argumento de la impenetrabilidad cognitiva de la experiencia visual afecta al conceptualismo íntegramente y por tanto también en su compromiso metafísico. Más allá de cuán aceptable sea hacer converger, como lo hace el conceptualismo, la dimensión epistémica con la dimensión metafísica, sobre lo cual expresa claramente sus reparos Francisco, más allá de eso, la tesis sobre la impenetrabilidad cognitiva afecta al conceptualismo en ambos frentes.
La línea argumentativa que acabo de mencionar es extremadamente fructífera para discusiones no solo en el ámbito en el cual están planteadas, esto es la philosophy of perception, sino también para indagaciones sobre percepción y creencia provenientes de otras tradiciones, como por ejemplo aquellas correspondientes a la fenomenología de Junio Husserliano. La así llamada persistencia de la ilusión, a la que acabo de caracterizar como obstinación o porfía de las percepciones, es un aspecto del cómo es tener una percepción, que se recoge también en la fenomenología de estilo husserliano y que genera propuestas descriptivas específicas. Aquí mismo me puedo imaginar, sin mayores dificultades, un diálogo al respecto entre argumentos de la filosofía analítica de la percepción, por un lado, y descripciones provenientes de la fenomenología alemana, por otro. Y esto es también un valor agregado del texto que hoy nos convoca. La claridad conceptual y a la vez la escritura fluida y precisa permite que quienes venimos de otras tradiciones filosóficas podamos introducirnos con provecho en los debates expuestos. La precisión con la que el texto caracteriza el planteo conceptualista, sus motivaciones y alcances, permite evitar algunas confusiones o precipitaciones para quien viene de la fenomenología, como por ejemplo, confundir la noción fenomenológica de actitud con la noción analítica de actitud proposicional, o malentender el adjetivo doxástico, confundiendo su uso específico en ambas tradiciones. Estamos prevenidos e inmunizados de tales confusiones y malentendidos gracias a la calidad de la escritura del texto de Francisco. En virtud de todo lo anterior, invito a la lectura de este texto no solamente a quienes constituyen su público objetivo primario, investigadoras e investigadores interesadas e interesados en Philosophy of Perception, sino a todas y todos quienes tienen vocación filosófica y se interesan genuinamente en la pregunta: ¿ver es creer? Gracias. Gracias, Roberto. Entonces, ahora para terminar, vamos a escuchar las palabras del autor. Bueno, después de tan halagadoras palabras, no voy a privarlos del vino de honor, no me voy a extender. Quisiera simplemente, en primer lugar, agradecer a un conjunto de personas, de instituciones, agradecer a mis padres, a quienes el libro está dedicado, agradecer a mi mujer, mis hijos, mis hermanos que están presentes, agradecer también a la editorial Gediza, por supuesto, por tener un genuino interés en un trabajo académico bastante técnico, que no siempre se traduce en un éxito editorial, como sabemos. Y bueno, agradecer también a la artista Francisca Garriga por otorgarme el uso de su imagen para la portada del libro. Para mí es sumamente importante, en el fondo, precisamente el carácter evocativo del trabajo estético en las portadas de los textos, así que muchísimas gracias por eso también. Y bueno, agradecer a todas y todos los presentes. Veo muchas caras, hay muchos alumnos, alumnas que han participado de seminarios de posgrado, de seminarios de pregrado, donde yo obsesivamente intenté inculcarles justamente la importancia de la reflexión sobre los límites entre la percepción y la cognición y asuntos afines. Así que muchas gracias por el interés y por estar acá. Y quiero agradecer muy particularmente la presencia de Daniel Calpocas, de Roberto, por supuesto, y de Eduardo, y no es una presencia accidental. Con Daniel muchas veces hemos tenido la oportunidad de interactuar, bastantes veces en la Sierra Cordobesa, porque Daniel es uno de los miembros fundadores del Grupo Percepción y Conceptos, precisamente en la Universidad Nacional de Córdoba. Con Roberto he tenido la oportunidad de enseñar más de algún seminario donde hemos intentado establecer un diálogo entre tradiciones, la tradición post-analítica y la tradición fenomenológica. Y con Eduardo también hemos instaurado un diálogo muy fructífero que se vio graficado en su lectura caritativa desde una perspectiva kantiana hacia el rol que podrían jugar las intuiciones dentro del contexto de la filosofía kantiana. Así que es un honor para mí y estoy muy agradecido. Voy a simplemente decir algunas cosas precisas sin desarrollar los argumentos, aludiendo a las palabras de los expositores, que ciertamente fueron extremadamente caritativas. Voy a comenzar con las palabras de Daniel. Los invito a leer desde ya una crítica mucho más ácida, en un contexto, ¿no es cierto?, de connotación menos social que el lanzamiento de un libro, que Daniel ha publicado en la prestigiosa revista Crítica. Esto salió publicado recientemente, hace semanas.
Y por supuesto, como todo buen autor, viene preparado y leí su crítica también para intentar, ¿no es cierto?, a priori intentar defenderme si es que había que hacerlo. Pero de esas críticas quiero enfatizar, a modo de ejemplo, 3 cuestiones muy específicas. Primero, queda abierto el debate respecto de cómo estamos caracterizando la propuesta conceptualista. Daniel, y yo sé que él genuinamente piensa esto, apela a la posibilidad de tomar la obra de John McDowell, por ejemplo, en toda su complejidad y en sus distintas etapas, no estrictamente en Mind and Word, para dar una lectura menos demandante de la que doy yo respecto de los compromisos del conceptualismo. Eso es muy importante, así que queda abierto un debate exegético respecto de cuál es la manera apropiada de leer la tesis conceptualista en los autores que yo considero en el escrito. Segundo, no todo está perdido para el conceptualismo. ¿Qué quiero decir con esto? En el texto yo me centré específicamente en una manera específica de caracterizar el conceptualismo y sobre todo en una manera específica de caracterizar o describir cuáles son los requerimientos que una criatura humana o animal no humano debe satisfacer para que nosotros le atribuyamos la maestría o posesión de un concepto. Y dentro de esa concepción de qué es lo que debe tener un concepto, el debate conceptualismo-no conceptualismo normalmente ha privilegiado también una lectura bastante demandante o exigente respecto de cuáles son las condiciones que hay que satisfacer para ser o para tener un concepto. Y digo, no todo está perdido para el conceptualismo, porque de pronto podemos perfectamente transitar a una concepción respecto de qué es lo que es un concepto o de cuáles son las condiciones que debemos satisfacer para tener un concepto que son menos demandantes que las que la tradición ha enfatizado. Me refiero específicamente, por ejemplo, a algo que citó Daniel. ¿Cuánto debe perdurar una habilidad para que sea concebida como una habilidad de reidentificación o de reconocimiento? ¿Es necesariamente un concepto algo completamente independiente del estímulo? ¿O hay conceptos que son genuinamente conceptos o categorías, pero que no son posibles de ser implementados con independencia del estímulo? ¿Qué pasa si un concepto no satisface lo que Evans, por ejemplo, describe como la generalidad? Entonces lo que quiero de alguna manera esbozar es que, si bien creo que mi ataque hacia el conceptualismo tiene consistencia, dado cómo se ha entendido el debate hasta el momento, hay opciones para debilitar la tesis conceptualista que serían mucho más interesantes, a mi juicio, de explorar. Entonces eso es algo importante. Ahora, pese a que con Daniel compartimos posiciones diferentes, Daniel es un reconocido conceptualista, veo que hay muchos puntos de acuerdo interesantes. Entre ellos, por ejemplo, la idea de que para implementar un concepto es necesario atender. Eso me pareció estar un poco entre líneas, dada la concesión que le da Daniel a la relevancia que podría tener la selección atencional a la hora de la implementación conceptual. Entonces yo creo que hay lugares comunes que podemos explorar y habría que evaluar a futuro ya, dejando este libro atrás. Por una parte, si el debate conceptualismo o no conceptualismo sigue vigente una vez que hemos disminuido o debilitado los requerimientos del conceptualismo. Y por otra parte, y esto es algo muy importante, que Daniel lo enfatiza, en mi trabajo hay una constante distinción de un dominio estrictamente metafísico, es decir, respecto de los elementos o componentes que constituyen el contenido intencional de una experiencia visual, de los elementos estrictamente epistémicos, es decir, que posibilita una transición normativa adecuada entre el contenido de una experiencia y una creencia o un juicio. Y yo en este texto me hago cargo de otorgar razones para débilmente afirmar o bien que el conceptualismo no es totalmente convincente y que por lo tanto las opciones no conceptualistas quedan abiertas, o para abrazar, en un tono bastante anti-intelectualista, como dice Eduardo, una forma de no conceptualismo mucho más rigurosa
compatible con la teoría evolutiva y que por razones filogenéticas y ontogenéticas permitan de alguna manera abordar el tópico de una manera más naturalista. Entonces, ¿de quién no me hago cargo específicamente? Y quizás eso es tópico para trabajo de investigación futuro. No del tema metafísico, sino que del tema epistemológico. Una vez habiendo adoptado una tesis no conceptualista, ¿cómo es que yo, como autor de este texto que defiendo el no conceptualismo, explico el dominio epistémico de la justificación? Sobre eso no digo nada y lo dejo abierto. Hay opciones tan radicales como decir, ¿saben qué? Estaba simplemente haciendo yo elaboraciones estrictamente metafísicas, pero por supuesto que necesitamos de un contenido de índole conceptual a la hora de establecer transiciones que otorguen justificación. El resto de los elementos quizás son relevantes en términos de los rasgos cualitativos o fenomenológicos de la experiencia, pero son estrictamente ciegos si por ceguera, tal cual como la entendemos tradicionalmente, damos cuenta de una incapacidad epistemológica. Entonces eso queda abierto como un tema de exploración. Por último, dos cuestiones muy precisas sin entrar en profundidad. Creo que Eduardo tiene razón en este esquema antiintelectualista que él plantea, y me alegro que en Kant, de alguna manera, también logremos distinguir este aspecto estrictamente constitutivo de la intuición respecto del rol epistémico que ésta puede jugar. Y creo que efectivamente se ha abusado de este eslogan, ¿no es cierto?, kantiano para uno u otro lado, y hay que ser mucho más cauto y ver por qué Kant justamente plantea la crítica de la razón pura como un proyecto estrictamente asociado al conocimiento, y como, no como una suerte de teoría metafísica sobre la naturaleza de lo mental. Eso por una parte. Creo que Daniel está en lo correcto cuando él explicita sus sospechas de que yo estaría más cerca de Christopher Peacock que de otro teórico. Y sí, me considero un pluralista, en el sentido que creo que no hay soluciones simples y que hay distintas capas o tejidos de contenido, y de que perfectamente pueden convivir contenidos no proposicionales, no conceptuales, que dan cuenta de la manera básica en que representamos ciertas propiedades básicas como colores, formas, texturas, y que eventualmente vendrían capas ya de índole proposicional, discursivo, si tú quieres, que darían cuenta de por qué, al menos en el caso nuestro, que somos animales humanos sofisticados cognitivamente y usuarios del lenguaje, siempre experimentamos las cosas como perteneciendo a una u otra categoría. Como, por ejemplo, en la experiencia, no solamente reportamos ver formas, colores, sino que reportamos ver dodecaedros o reportamos ver matraces de Erlenmeyer, por poner un ejemplo ultra sofisticado. Así que creo que el pluralismo va bien con mis intuiciones al respecto de eso. Y bueno, sobre Roberto, creo que hay algo sumamente importante. Él destacó algo que también nos une, que es esta sospecha respecto de concebir, como lo concibe la tradición analítica prácticamente, salvo excepciones, a las creencias, incluso, no solamente a las percepciones, miren lo que voy a decir, a las creencias como actitudes proposicionales. Creo que hay una herencia en la tradición analítica donde se privilegia este ámbito. Pero si volvemos a autores como Brentano, o incluso ciertas etapas de Husserl, o incluso Hume, nos vamos a dar cuenta que en la historia de la filosofía hay variantes que conciben a las creencias, no solamente a las percepciones, a las creencias como modos particulares, por ejemplo, de concebir una idea. Estoy parafraseando a Hume. Eso claramente carece de las características propias de una actitud proposicional. Entonces, de alguna manera, mezclo el comentario de Roberto, ¿no es cierto?, que invita de alguna manera a pensar en todos estos fenómenos como la corregibilidad de las creencias y la porfía de las percepciones, también como un fenómeno que eventualmente habría que evaluar en un ámbito mucho más radical como de las creencias. De pronto hay estados que no satisfacen las características de una actitud proposicional, como la percepción o como la misma creencia, que deben ser evaluados bajo otros criterios.
Y para eso creo que debemos cultivar el diálogo fructífero entre diversas tradiciones. Así que termino con ese comentario. Agradezco muchísimo la espectacular asistencia, ¿no es cierto?, al evento, considerando las condiciones post-pandémicas y las condiciones también climáticas de hoy. Y muchas gracias.